pequeña introducción, la importancia de los títulos valores es que son una parte fundamental en el mercado financiero, que estos mediante los instrumentos como la letra de cambio, el cheque, el pagaré y otros, nos van a permitir la transferencia de derechos económicos de una manera más segura. Concepto. El artículo 491 del Código de Comercio nos dice que el título valor es un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo del consignado del mismo. Eso nos da a entender necesario porque nos va a ejercer derechos a nosotros sobre algo. Es de derecho literal porque va a estar escrito en el documento las obligaciones y derechos de cada uno, y autónomo porque cada documento es independiente, tiene un contenido independiente, y asimismo es de contenido tanto crediticio, de participación o de representativos de mercaderías. Eso quiere decir de crediticio para las obligaciones de pago, las letras de cambio, los cheques y los pagarés, de participación para tanto las sociedades, tipo de sociedades que son las acciones que aportan o se van a transferir, y de representativo de mercaderías que nos dice que nos transfieren propiedad o la posesión de un bien. Antes de explicarles los requisitos que deben cumplir los títulos valores, es necesario comprender el artículo 492, menciones y requisitos. Este indica que los documentos y actos contenidos en un título tendrán los efectos previstos cuando contengan las menciones y cumplan con los requisitos que señala el Código de Comercio. Sin embargo, hay una excepción, y esto ocurre cuando las menciones y requisitos están implícitos dentro de la ley. El mismo artículo señala también que la omisión de estos requisitos y menciones no va a afectar la validez del negocio jurídico que dio origen al título valor. Un negocio jurídico es un acto que va a tener por resultado la creación, modificación o transferencia de derechos u obligaciones. Ahora sí, el artículo 493 señala los requisitos comunes, que se tienen que entender que son para todos los títulos valores, pero más adelante vamos a ver los requisitos particulares. Los requisitos comunes son 5. En primer lugar está el nombre del título o valor del que se tratase. En segundo lugar, el lugar y la fecha de emisión o expedición. En tercer lugar, la mención del derecho consignado en el título. En cuarto lugar, la fecha y el lugar para el ejercicio del derecho. Y en quinto lugar, la firma de quien emite o expide el título o valor. En los títulos en serie se puede cambiar la firma autógrafa por un facsímil. ¿Y qué es un facsímil? Pues es una firma pero impresa. Esto se puede hacer bajo la responsabilidad de quien emite el título o valor y bajo la aprobación y autorización del órgano administrativo que ejerce el control de los títulos. Número 2, a partir del artículo número 516, que nos habla sobre los títulos nominativos. Bueno, este artículo define qué son los títulos nominativos. Un título valor es nominativo si ya sea el propio título o en la normativa que rige su creación, se requiere la inscripción del tenedor en un registro mantenido por el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure tanto en el documento como en el registro correspondiente. Esto significa que la propiedad y los derechos asociados al título solo son reconocidos si el nombre del tenedor está debidamente registrado. En el artículo 517 hablamos de la anotación del título. Este artículo establece que el creador del título no puede negar la inscripción de la transmisión del título en su registro, a menos de que exista una justa causa o una orden judicial en contrario. En otras palabras, cuando se transfiere un título nominativo, el creador del título tiene la obligación de actualizar su registro con la nueva información del tenedor, salvo en circunstancias excepcionales justificadas legalmente. En el artículo 518, transmisión de un título, aquí se detalla que la transmisión de un título nominativo por endoso da derecho al nuevo tenedor a ser inscrito en el registro mencionado. Lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? El creador del título puede exigir que la firma del antiguo tenedor sea autenticada por medios legales, lo que añade una capa de seguridad al proceso de transmisión del título. En el artículo 519, aplicación de otras reglas,
Este artículo menciona que las disposiciones relativas a los títulos a la orden son aplicables a los títulos nominativos. Esto implica que algunas reglas y procedimientos que se aplican a los títulos a la orden también se pueden aplicar a títulos nominativos. Esto con el fin de proporcionar coherencia y uniformidad en la regulación de diferentes tipos de títulos valor. En el artículo 520 nos habla de los títulos a la orden. Este artículo define los títulos a la orden en general. Un título valor es considerado a la orden si está expedido a favor de una persona en específico. En este documento se expresa a la orden o que son negociables. La transmisión de estos títulos se realiza por endoso y entrega del título, sin necesidad de un registro adicional por parte del creador del título. Esto facilita la transferencia de derechos asociados al título entre personas. Por ejemplo, un cheque que dice páguese a la orden de Juan Pérez es un título a la orden. Juan lo puede endosar este cheque a otra persona simplemente firmándolo en el reverso y entregándoselo. En el artículo 521 hablamos de la transmisión por un medio diferente al endoso. Este artículo aborda situaciones donde un título a la orden se transmite por un medio diferente al endoso. En estos casos, el nuevo adquiriente obtiene todos los derechos que el título confiere, pero también queda sujeto a todas las excepciones personales que el obligado podría haber puesto al autor de la transmisión antes de la misma, ¿no? El adquiriente tiene derecho a exigir la entrega del título si el adquiriente puede justificar que el título fue transmitido por un medio distinto al endoso, puede solicitar a un juez en un proceso voluntario que haga constar la transmisión en el título o en una hoja adherida a él. Esta constancia judicial se va a entender como un endoso. Por ejemplo, si un título a la orden fue transferido mediante un contrato de venta en lugar de un endoso, el nuevo propietario puede pedir a un juez que oficialice la transferencia, obteniendo así los mismos derechos que un endosante. En el artículo 539 se habla sobre la transmisión. Este artículo define los títulos al portador. Un título es considerado al portador cuando no está emitido a favor de una persona. Independientemente, de una persona en específico, ¿no? Independientemente de si contiene la expresión o no al portador, la posesión del título la posesión del título en sí misma legitima al portador, es decir, quien tenga físicamente el título puede ejercer los derechos que éste confiere. La transmisión de estos títulos se realiza simplemente por la entrega física del título de una persona a otra. Por ejemplo, un billete de lotería que no tiene el nombre del comprador en específico es un título al portador. Quien tenga el billete puede reclamar el premio si lo gana. Vámonos al artículo 540, que son los títulos al portador. Este artículo especifica que los títulos al portador que implican una obligación de pagar dinero solo pueden ser emitidos en casos expresamente autorizados por ley. Si se crean títulos al portador que contienen una obligación de pagar dinero sin la debida autorización legal, estos títulos no tendrán validez como títulos valores. Por ejemplo, si una empresa emite bonos al portador que prometen pagar dinero al tenedor, pero no tienen autorización legal para emitir dichos bonos, estos bonos no serán válidos y no podrán ser considerados como títulos valores legítimos. En el artículo 522 se habla sobre los requisitos formales en el endoso. Este artículo establece los requisitos formales que debe cumplir un endoso para ser válido. Menciona 4 que son nombre del endosatario, que es la persona a quien se va a transferir el título, la clase de endoso, que van a ser el tipo de endoso como en propiedad, en cobranza o en garantía, lugar y fecha del endoso y la firma del endosante, la persona que va a transferir el título. El endoso debe constar en el título, se tiene que hacer en el título, o también se puede hacer en una hoja adherida al mismo, si no es posible hacerlo en el propio documento. En el artículo 523 nos habla sobre los efectos de la omisión de estos requisitos. Por ejemplo, aquí nos habla, este artículo detalla las consecuencias de omitir alguno de los requisitos que he mencionado anteriormente.
Si se omite, por ejemplo, si se omite el nombre del endosatario, se entenderá como un endoso en blanco. Si se omite la clase del endoso, se presume que el endoso fue transmitido en propiedad, sin admitir prueba de lo contrario en perjuicio de terceros de buena fe. Si se omite el lugar, se presume que el título fue endosado en el domicilio del endosante. Si se omite si se omite la fecha, se presume que el endoso se hizo el día en el que el endosante adquirió el título. El endoso es inexistente si falta la firma del endosante. Igualmente no surte efectos si aparece en papel separado, sin referencias al título al que corresponde. En el artículo 524 hablamos de lo que viene a ser un endoso en blanco. Un endoso en blanco es válido, va a ser válido con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor legítimo puede llenar el endoso en blanco con su nombre o también puede transmitir el título sin completar el endoso. El endoso al portador produce los mismos efectos que el endoso en blanco. En el artículo 525 tenemos requisitos, nos habla de los requisitos del endoso. El endoso debe ser puro y simple. Cualquier condición a la que se subordine el endoso se tendrá por no puesta. Además, un endoso parcial será nulo. En el artículo 526 nos habla de la responsabilidad del endosante. El endosante asume una obligación autónoma de pagar el importe del título frente a todos los tenedores posteriores, salvo que se consigne sin responsabilidad u otra frase equivalente. En tal caso, el endosante transmite su derecho de propiedad del título sin garantizarlo de ninguna manera. En el artículo 527 vamos a hablar sobre la clase de endosos que existen en Bolivia, ¿no? Los que están en el Código de Comercio. El endoso puede ser de tres tipos: el endoso en propiedad, endoso en cobranza y endoso en garantía. Vamos a hablar sobre lo que es endoso en propiedad, que está en el artículo 528, que dice: el endoso que contenga las palabras páguese a la orden de, o simplemente páguese a, se entiende que es un endoso en propiedad. Este endoso transmite la propiedad del título y todos los derechos consignados en él. En el artículo 529 hablamos sobre el endoso en cobranza. El endoso que contenga la expresión en cobranza, al cobro u otra equivalente no transmite la propiedad del título. Sin embargo, faculta al endosatario para presentar el documento para aceptación, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, endosarlo en cobranza, protestarlo en su caso, y también el endosatario tiene los derechos y obligaciones de un mandatario. Este mandato no termina con la muerte o incapacidad del endosante. El endosante puede revocar el mandato notificando al deudor. Si el deudor paga al endosatario ignorando la revocación, el pago será válido. Y las excepciones personales que los obligados podrían oponer solo son válidas contra el endosante. En el artículo 530 habla sobre el endoso en garantía. El endoso en garantía, dice: en garantía, en prenda u otra equivalente, constituye a un derecho prendario sobre el título. Este endoso confiere al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las mismas facultades que el endoso en cobranza. Las excepciones personales contra el endosante no pueden oponerse al endosatario en garantía. Y pasamos a lo que viene a ser el artículo 531, que es el endoso posterior al vencimiento. Un endoso hecho después del vencimiento o del protesto del título solo surtirá efectos de una cesión. Esto significa que el endoso posterior al vencimiento no confiere los mismos derechos que un endoso hecho antes del vencimiento, limitando su efectividad. Artículo 532. Continuidad de los endosos. Para que el tenedor de un título sea considerado como legítimo, es decir, el beneficiario legal de este, la serie de endosos anteriores debe ser ininterrumpida. Artículo 533. Obligación del que paga. En este caso va a tener dos obligaciones. La primera es la de identificar a la persona que presenta el título como el último tenedor. Y la segunda obligación es la de verificar la continuidad de los endosos.
Algo que no puede exigir es la verificación de la autenticidad de los endosos. El artículo 534 dice que es posible endosar en nombre de otras personas. Esto por medio de 3 calidades: la de apoderado, mandatario y representante. Y cuando se realice ese tipo de endoso, se debe acreditar tal calidad. En el artículo 535 se indica que cuando un banco reciba un título para abono en la cuenta del tenedor, este va a poder cobrarlo aun cuando no haya sido endosado a su favor. Una vez que esto ocurra, la entidad financiera debe anotar en el título la calidad bajo la que actúa y debe firmar el recibo, ya sea en el documento o en una hoja adherida a él. En el artículo 536 se habla del endoso entre bancos. Este va a ser posible mediante el sello del endosante. En el artículo 537 se habla acerca de la transmisión a obligados y se indica que un título puede ser transmitido a alguno de los obligados mediante recibo del importe del título. Este tipo de transmisión, que va a ser por recibo, va a tener los efectos de un endoso sin responsabilidad, y este se caracteriza porque una vez el endosante haya transmitido el título a otra persona, no va a tener ningún tipo de responsabilidad ni obligación con esta. En el artículo 538 se habla acerca de la tacha de endosos posteriores, y este es posible cuando uno es el tenedor legítimo de un documento. Se tiene que considerar que solamente se pueden invalidar, es decir, tachar los endosos posteriores a aquel en que yo me convierta como el tenedor último del título. Sin embargo, no se pueden tachar los endosos anteriores. Algo que también podría ser un tenedor de un título es endosar este a favor de otra persona, pero no se podrían tachar los endosos posteriores. Una letra de cambio es un documento del cual el girador va a ordenar al deudor, en este caso denominado girado, a pagar una suma de dinero en una fecha determinada. El artículo 541 como contenido nos habla de que una letra de cambio debe contener 7 requisitos. Como punto 1 tenemos la mención de letra de cambio. El documento debe indicar específicamente que es una letra de cambio al inicio en la parte superior del documento. 2. El lugar y la fecha de expedición, donde se está emitiendo la letra de pago y la fecha exacta. Punto 3. El orden al girado de que debe cancelar la suma de dinero. Como cuarto tenemos el nombre a quien se va a realizar el pago, en este caso al girador, que va a ser el beneficiario. Quinto, el nombre del girado, es decir, del deudor, que debe estar su domicilio y el lugar de pago. Como punto 6, la fecha del vencimiento de la letra de cambio, y como último punto, la firma del girador o del beneficiario, su nombre y su domicilio. En caso de que no tenga estos 7 puntos, la letra de cambio no va a tener efecto. Artículo 542. Lugar de expedición o omisión del lugar de pago. Nos habla de que puede ser en una plaza comercial, o bien si se va a omitir el lugar de pago, se va a entender que se va a pagar en el domicilio del deudor, del girado. Artículo 543. Letra al portador. La letra de cambio no va a tener efecto, en este caso es al portador. Al portador nos entendemos, se da a referir a una persona que no está determinada, que no está específica en la letra de pago. Si no dice a la orden de quién se va a pagar, es como no está especificado, no tiene efecto. El artículo 544, la modalidad del giro de las letras de cambio, es decir, del pago que tienen, existen 4. A la vista, a días o meses fecha o a fecha fija. A vista es por el vencimiento indicado en la letra de cambio. A días o meses vista se refiere a partir de la fecha de expedición o el
o a partir de que va a cursar a partir de la fecha que se va a presentar la letra de cambio. Se va a presentar en tal fecha y digamos un 5, y a partir de ese 5 ya va a tener un cierto tiempo de días o meses en los cuales va a pagar y se va a cumplir. Y a días o meses fecha se refiere a partir de la emisión, del lugar donde se está emitiendo la letra de cambio. Eso, si no tuviera una fecha específica, se va a entender al último día del mes. Y a fecha fija, donde se da a entender que es la fecha específica que se va a poner, una fecha determinada que quede entre el girado y el girador. El artículo 545 sobre el vencimiento es la letra de cambio va a vencer a días o meses vista si se determina por la fecha de aceptación y a fecha por fecha de giro o de emisión. El artículo 546, la letra de cambio a la orden del mismo girador, se puede realizar que en caso el girador es el beneficiario. Él mismo puede crearse o puede establecerse una letra de cambio que se va a pagar se va a entender como tenedor. En este caso, que es el tenedor, se le dice al beneficiario. Entonces, girador y tenedor van a ser lo mismo en este aspecto. En el artículo 547, el lugar de pago se va a establecer también en el documento. De no establecerse, el girador, el beneficiario, va a poder elegir su domicilio como lugar de pago, o si no, si se especifica varios lugares de pago, el beneficiario puede elegir una de esas y se debe cumplir. El artículo 548 de responsabilidad del girador. La responsabilidad del girador es la de aceptar la letra de cambio y el pago de la misma. Además que si no hay una cláusula que se le exima de esos, se va a entender como que no va a estar escrito en el documento. El artículo 549 habla de documentos contra aceptación o contrapago. Se especifica en la letra de cambio con las abreviaturas DC o DD que es como una cláusula más, que el girador o el tenedor beneficiario no van a poder entregar la letra de cambio o el documento sin antes no se haya hecho el pago. Bueno, yo les hablaré del protesto, tocando los artículos del 569 al 579. En el artículo 569 nos menciona el objeto de un protesto. El protesto tiene por objeto establecer que una letra fue presentada en tiempo oportuno y que el obligado dejó de aceptarla o de pagarla. También nos menciona que ningún otro acto podrá suplir un protesto. Algo importante que nos menciona este artículo es que un protesto se realizará bajo la intervención de un notario de fe pública y que se podrá omitir salvo que tenga la expresión de sin protesto o retorno sin gastos. El artículo 570, plazo para el protesto, nos menciona dos cosas importantes: el protesto por falta de aceptación y el protesto por falta de pago. En el protesto por falta de aceptación nos menciona que se efectuará antes de su fecha de vencimiento, y el protesto por falta de pago se puede efectuar dentro de los 3 días hábiles a la fecha del vencimiento. En el artículo 571, que es el protesto por falta de aceptación, hace innecesario el de pago. Esto nos menciona que si una letra es protestada por falta de aceptación, ya no sería necesario protestarla por falta de pago. Nos quiere decir que solo se puede protestar por una y no es necesario ambas. En el artículo 572, el protesto de la letra a la vista, nos menciona que esta solo se podrá efectuar por el protesto por falta de pago. ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque, como lo mencioné en el protesto por falta de pago, se menciona que se puede efectuar dentro de los 3 días hábiles de la fecha de vencimiento. Entonces, si la fecha del vencimiento de una letra es a la vista, se tiene que efectuar el protesto por falta de pago. El artículo 573 nos menciona el lugar donde se hará el protesto. En este nos menciona que el protesto se hará en el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones. En el artículo 574 de ausencia de la persona contra la cual se hace el protesto, nos menciona, como ya dice el título, que si la persona no se encontrará presente, que eso será constado por el notario, pues la diligencia será en presencia de sus familiares, dependientes o de algún vecino. Familiares sería la esposa, los hijos o hermanos. Y si no tuviera ninguno de estos, pues sería algún vecino cercano. Esto con la intención de que no pueda suspenderse de ningún modo. En este artículo nos menciona que tiene que sí o sí llegarle a la persona o ya sea algún familiar suyo. En el artículo 575 de formalización del protesto, nos menciona que ya sea el protesto por falta de pago o protesto por falta de aceptación, se debe realizar bajo acta en la cual se expresen los siguientes puntos.
El primero sería la reproducción de la letra, que en esta debe contener la aceptación, el endoso y el aval y cualquier otra indicación que éste contenga. El segundo nos menciona el requerimiento del deudor para aceptar o pagar la letra. Esto va bajo la indicación de si esta persona estuvo o no presente. En el tercero, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. El 4 nos menciona la firma de la persona con quien se entiende la diligencia o la indicación de la imposibilidad. En el quinto nos menciona la indicación del lugar, la fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del notario. Esto es muy importante ya que el notario debe hacer constar en la letra o en la hoja de herida, todo esto bajo su firma, que la letra fue protestada por falta de pago o protestada por falta de aceptación. Esto con la indicación de la fecha y número de la acta respectiva. También el testimonio del acta del protesto y las formalidades legales. En el artículo 577 de aviso de rechazo nos menciona que el tenedor de la letra que haya sido rechazada debe dar aviso de la situación al deudor de la misma. Esto dentro de los 2 días siguientes de la fecha del protesto. Eso también nos menciona que cada endosante, a su vez, dentro del mismo término, debe informar al endosante que le procede. Eso así sucesivamente hasta llegar al deudor. En este artículo nos menciona que, si bien no se realiza este término, se consideraría como negligencia. En el artículo 578 de protesto por quiebra del girado, nos menciona que si la persona cuyo cargo se haya girado la letra se declarará en quiebra o concursada por sus acreedores, la letra puede protestarse por falta de pago incluso antes de su fecha de vencimiento. En el artículo 579, que ya había mencionado al principio de sin protesto, nos menciona que el deudor puede, por medio de la expresión de sin protesto o retorno sin gastos, desligarse de la obligación de pago. Pero a la vez en este artículo nos menciona que aún en estas condiciones, la letra de cambio es un título que tiene fuerza ejecutiva. Esto como lo señala el artículo 587, para el ejercicio de la acción ejecutiva de regreso. A la vez nos menciona que si tal expresión hubiera sido insertada por el deudor, produce sus efectos en relación a todos los endosantes, pero si hubiera sido insertada por uno de los endosantes, produce sus efectos solo respecto a este y a los endosantes posteriores. Como pueden ver en pantalla, esto es un esquema que resume lo que es un protesto, que nos ayudará a un futuro a estudiar sobre esto. A la vez, como les debe salir en pantalla, esto es un ejemplo de lo que es un protesto. Como pueden ver, este es un documento y lo relevante aquí es que tiene con protesto notarial. Esta nominación se coloca y luego se es notificado al girador. Un pagaré es un documento que quien lo firma, en este caso el suscriptor, se compromete a pagar una deuda estipulada a un portador, en este caso el beneficiario, en una fecha específica. El artículo 592, contenido del pagaré, nos menciona cinco puntos. Como punto 1, la mención de pagaré en la parte superior. Punto 2, el lugar y fecha de emisión o suscripción. Punto 3, la promesa de pagar la suma estipulada, además del nombre de la persona a quien se va a pagar. 4, fecha de vencimiento y el lugar de pago. Y por último, la firma del suscriptor o deudor. Artículo 593. Modalidad de otorgamiento. Tiene 2 puntos. A días o meses fecha, que es se va a estipular en la fecha, se va a especificar en los días después de la fecha de emisión, se va a indicar. Y a fecha fija, que es una fecha ya establecida en el pagaré. Artículo 594. Establecimiento de intereses. El interés se va a establecer en el pagaré y se va a coser a partir de la fecha de vencimiento. Si se especifica una fecha y no se cumple, el interés de mora va a coser a partir de esa fecha. El artículo 595, pagaré nulo y sus salvedades, nos dice que el pagaré no va a tener efecto en caso de que no cumpla con todos los requisitos o sea un pagaré al portador o esté en blanco. Y va a tener salvedad en casos de que no tenga el lugar de pago, que se va a entender como en el lugar de que se ha expedido o en el domicilio del deudor. Y si no tiene fecha de vencimiento, se va a entender como un pago a la vista, es decir, que se va a pagar ni bien se entregue el documento. El artículo 596 nos indica que el suscriptor va a tener la calidad de aceptante en una letra de cambio, es decir, que el suscriptor va a ser como el deudor, va a ser como el aceptante, que es una letra de cambio, o sea, el deudor mismo. Artículo 597. El
pagaré no va a tener necesidad de una aceptación alguna, es decir, que no va a necesitar que se acepte por parte del beneficiario para que tenga efecto. Artículo 598. Protesto. Esto por la falta de pago y tiene una fuerza ejecutiva, es decir, que el beneficiario va a iniciar un proceso legal contra los obligados, que son los deudores, y contra los avalistas, que son los que garantizan el pago. Esto los realizan sin la necesidad del reconocimiento de firmas. Al no hacer el reconocimiento de firmas, va a agilizar el proceso de cobro en el proceso legal. Bueno, ahora les hablaré del cheque, en base al Código de Comercio capítulo 7, pero antes me gustaría darles un pequeño concepto. Un cheque es un documento mercantil aceptado como medio de pago que emite y firma una persona, que se le denomina librador, para que una entidad financiera, que se lo determina librado, pague la cantidad considerada en el mismo a otra persona, que se lo denomina tenedor o beneficiario, siempre y cuando éste disponga de los fondos en la cuenta contra la cual se libra el cheque. A la vez, como van a ver en pantalla, les mostraré los elementos de un cheque. El primer señor que pueden ver ahí, el girador o librador, es el que otorga el cheque al banco, que se lo denomina girado o librado, quien es cobrado por el beneficiario, tenedor o tomador, que pueden ver la persona que es la que cobra el cheque. A la vez, lo que nos menciona la sección 1 de generalidades del artículo 600, que es contenido, lo explicaré con este ejemplo. En el primero nos menciona el número y serie impresos, que podemos ver en el número 1. En el 2 nos menciona lugar y fecha de su expedición, como pueden ver en el 2, Santa Cruz, 1 de julio del 2008. En tercero estaría la orden incondicional de pagar a la vista una determinada suma de dinero, que podemos ver ahí, dice páguese a la orden de. En el 4 nos menciona el nombre y domicilio del banco girado. En este ejemplo se puede ver Banco Económico, calle Ayacucho, número 166, Santa Cruz, Bolivia. En el 5 nos menciona la indicación de que si es a la orden de una persona determinada o al portador, en este caso sería de una persona determinada, que sería Harley Rosa Santelo. Y por último sería la firma autógrafa del girador, que podemos ver en el 6 hay un espacio sobre una línea donde iría la firma del girador. En el artículo 601 de expedición en formularios nos menciona que los cheques solo pueden ser expedidos a cargo de un banco autorizado y que se entregarán al titular de la cuenta, esto bajo recibo. También nos menciona que el documento en forma de cheque que se expida en contra de este artículo, pues no produce efectos de título a valor. También nos menciona que los cheques sí pueden ser impresos, pero en máquinas especiales, siempre que contengan los datos necesarios para su validez. En el artículo 602 de fondos disponibles nos menciona que el girador debe tener necesariamente fondos depositados y disponibles en su cuenta de banco, o tal vez una autorización para girar cheques en virtud a una apertura de una cuenta de crédito. En el artículo 603 de limitación de la negociabilidad nos habla de que el girador o cualquier tenedor puede limitar la negociabilidad del cheque. Esto realizando un estampado con la expresión de no negociable o intransferible. En estos casos, los cheques y los no negociables, por disposición de la ley, solo pueden ser endosados en su cobro en un solo banco. Esto nos quiere decir, bueno, dando un ejemplo a este artículo, es si una persona recibiera un cheque que tiene una limitación, o sea, un estampado de intransferible solo para ser cobrado en el Banco Mercantil Santa Cruz, por ejemplo, no podrá ser cobrado en otros bancos, por ejemplo, el Banco Unión o un banco FIE. El artículo 604 de cheques girados o endosados a favor de bancos nos menciona algo relacionado al artículo 603. Nos menciona que el cheque expedido o endosado a favor de un banco no es negociable, algo que ya se mencionó en el artículo 603. En el artículo 605 de responsabilidad del girador, nos menciona que el girador es responsable del pago del cheque y que toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad no será válida. Esto nos quiere decir que sí o sí el girador es responsable del pago, como lo dice el artículo 605. En la sección 2 de presentación y pagos, el artículo 606 del principio general nos menciona que el cheque es pagadero a la vista. Esto nos quiere decir que cualquier anotación en contrario no será válido. También nos menciona el cheque postdatado. Primero, ¿qué es un cheque postdatado? Un cheque postdatado, disculpen la redundancia, es un cheque con una fecha futura. Eso quiere decir que se pide al beneficiario que no cobre este cheque hasta esa fecha indicada. En este artículo nos menciona que el cheque postdatado es pagadero a su presentación, aún antes de que llegue su fecha, y el banco no puede rechazar el pago por ella.
Todo esto bajo la responsabilidad conforme al artículo 611, que mencionaré un poco más adelante. El artículo 607 de término para la presentación nos habla de que los cheques deben ser presentados para su pago en dos métodos, bueno, dos determinaciones. El primero, que los cheques que sean expendidos en territorio nacional boliviano deberían ser cobrados dentro de los 30 días corridos a partir de su fecha. También nos menciona en el punto 2 que si fueran cheques expedidos en el exterior, como países extranjeros, pero que su pago se realizaría en territorio nacional boliviano, deberían ser cobrados dentro de 3 meses a partir de su fecha. En el artículo 608 de presentación en Cámara de Compensación nos menciona lo siguiente. Pero antes, ¿qué es Cámara de Compensación? Cámara de Compensación es la asociación de bancos que está encaminada a simplificar y facilitar el intercambio de letras, cheques, pagarés, etc. Bueno, en este artículo nos menciona que la presentación de un cheque a la Cámara de Compensación surtiría los mismos efectos que hecha directamente al girado. En el artículo 609 de pago total o pago parcial, se nos menciona que el banco girado puede exigir al pagar el cheque que se les sea entregado cancelado por el tenedor. Esto nos quiere decir que un cheque debe ser entregado con los fondos disponibles depositados en una cuenta. En el artículo 610 de pago de cheques revalidados, se nos menciona que si un cheque no fuera presentado en los términos que indiqué en el artículo 607, pues va a requerir para su pago la revalidación efectuada por el girador, que esto se hará en el mismo cheque. Y esto tendrá la misma validez de un periodo igual al de la presentación. Esto nos quiere decir que tendrá el mismo tiempo que mencioné, el de 30 días y el de 3 meses. En el artículo 611 se nos menciona la negación de pago sin justa causa. Con el artículo 612 de aceptación de un pago parcial, se nos menciona que si el tenedor admite un pago parcial de cheque, este tendrá que firmar un recibo, esto por la cantidad que haya sido cobrada. En este caso, el banco anotará tal circunstancia y el monto en el reverso del propio cheque, el cual se quedará en poder del tenedor. En el artículo 613 de prohibición de revocar o oponerse al pago de un cheque, se nos menciona que mientras no haya transcurrido el plazo legal para la presentación del cheque, pues el girador no puede oponerse a su pago. En el artículo 614 de muerte o incapacidad del girador, se nos menciona que la muerte o incapacidad del girador no puede impedir que el banco pague el total del cheque. Esto, en este artículo nos quiere decir que el banco no puede justificar el no pagar un cheque con la excusa de que el girador esté incapacitado o haya fallecido. En el artículo 615 de protesto, se nos menciona algo de lo que ya había hablado. Se nos menciona que si el banco no pagara el total del cheque o no ofreciera un pago parcial, pues la persona puede levantar un protesto. Esto ya puede ser en el mismo documento o en una hoja de Ridel. ¿Sabes cómo se llena correctamente un cheque? Para evitar la devolución de un cheque, es indispensable utilizar tinta oscura, azul o negra, cheques bien impresos y llenado correcto, sin salirse de la línea en la fecha de expedición, el beneficiario, el importe en número, el importe en letras, el concepto si fuera necesario, la firma del librador y el endoso legible. En la sección 3 de acciones derivadas del cheque, se nos menciona en el artículo 616 de pérdida de calidad de título de valor del cheque, que si el cheque no fuera presentado o no fuera protestado en los términos que mencioné en el artículo 607 y 615, pues este perdería su condición de título de valor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si el cheque no fuera cobrado, no fuera revalidado o no fuera protestado, pues perdería su validez. En el artículo 617 nos hace la mención de si el girador hubiera fallecido. Esto con el título de acción ejecutiva contra el endosante o contra los herederos o representantes del girador. En este artículo nos menciona que el endosatario podrá ejercer una acción ejecutiva contra él o los endosantes anteriores. Esto si se haya presentado un cheque que no haya tenido fondos o que no haya tenido los fondos suficientes. En el artículo 619 de falta de pago imputable al girador, se nos hace mención de que si el girador de un cheque haya presentado este a tiempo y no lo haya pagado por una causa ilícita, pues se deberá compensar todos los daños causados al tenedor. Bueno, en el artículo 620 nos presenta casos en que el banco debe rechazar el pago de un cheque. Esto nos quiere decir que el banco girado debe rechazar el pago de los siguientes casos de cheque. En el primero nos menciona que cuando no hubiera fondos disponibles en la cuenta o no hubiera sido autorizado. Esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo que ya mencioné del 609. En el inciso 2 nos menciona que un cheque deberá ser rechazado si el cheque no reúne los requisitos señalados en los artículos 600 y 601. Pero esto salvo las omisiones subsanables, o sea, cosas que se puedan arreglar o que se puedan cambiar. En el 3 nos menciona que un cheque deberá ser rechazado si el cheque estuviera tachado, borroneado, interlineado o haya sido alterado en alguna de sus enunciados o haga su presencia de una dudosa autenticidad.
El inciso 4 se nos menciona que un cheque deberá ser rechazado cuando el girador o el beneficiario del cheque notifique oportunamente o por escrito al banco que todo esto bajo su responsabilidad, que no se deberá pagar el cheque por haber sido violentado al girarlo o por haber sido sustraído o extraviado. Esto también se nos menciona en el artículo 613. En el inciso 5 se nos menciona que un cheque deberá ser rechazado cuando tuviera conocimiento de la muerte o declaración de incapacidad del girador y el cheque haya sido efectuado posterior a la fecha de estos hechos. En el artículo 614 se nos menciona que un cheque deberá ser pagado pese a que haya fallecido el girador o haya sido notificado con incapacidad. Pero esto es antes de estos hechos. En cambio, en este artículo nos menciona que si se efectuara un cheque después de estos hechos, no puede ser cobrado. En el inciso 6 nos menciona que un cheque no deberá ser cobrado, que un cheque deberá ser rechazado cuando una autoridad judicial notificara la declaración de quiebra o un concurso de acreedores o cesación de pago del girador. El artículo 621 de responsabilidad del banco en el pago de cheque nos menciona que el banco se hará responsable de las consecuencias del pago del cheque en los siguientes casos. En el inciso 1 se nos menciona que será responsable cuando la firma del girador fuese notoriamente falsificada. En el inciso 2 se nos menciona que cuando estuviera visiblemente alterada o se hiciera muy obvia su dudosa autenticidad. Esto también es mencionado en el artículo 620. En el inciso 3 se nos menciona que el banco se hará cargo de las consecuencias cuando el cheque no reuniera los requisitos señalados en el artículo 600, que era el de nombre, lugar, etc. En el inciso 4 se nos menciona que el banco será responsable de las consecuencias cuando el cheque no correspondiera a los talonarios o los formularios que fueron proporcionados al girador, de conformidad a lo dispuesto del artículo 601 que mencioné. Y por último, en el inciso 5 se nos menciona que el banco será responsable de las consecuencias cuando, habiendo recibido el aviso oportuno del titular o por escrito, aún así pagará los cheques que hayan sido extraviados o robados. 622 de responsabilidad del cuenta correntista por el pago de los cheques nos menciona lo siguiente. Pero antes, ¿qué es cuenta correntista? Pues como lo dice la palabra, es una persona que tiene una cuenta corriente en una entidad bancaria. En este artículo se nos menciona que dicha persona será responsable de los daños ocasionados en base a los siguientes casos. El primer inciso nos menciona que sería a cargo de los daños si su firma fuese falsificada en los cheques o chequeras que haya sido otorgada por el banco y esta persona no se haya dado cuenta. Esto se tomaría como un descuido. En el inciso 2 se nos menciona que el cuentacorrentista se haría cargo de los daños ocasionados si la cantidad fuera alterada y esta no sea notoria a simple vista en los cheques. Esto daría lugar también a descuido, como ya lo mencioné. En el inciso 3 se nos menciona que el cuentacorrentista se haría cargo de los daños si el cheque fuese firmado por un dependiente o persona que use su firma, cuya facultad hubiera sido revocada y no se haya dado aviso al banco. En el inciso 4 se nos menciona que el cuentacorrentista sería a cargo de los daños si, habiendo perdido o sufrido robo de los formularios o chequeras proporcionados por el banco, no hubiera dado un aviso al banco de esto. También, por último, se nos menciona que el cuentacorrentista sería a cargo de los daños si el girador maliciosamente arguya la pérdida o robo de los cheques para evitar que estos fueran pagados legítimamente. Y esto sería sancionado conforme a la ley penal. Y esto sería todo antes de pasar a la sección de los cheques especiales. En la cuarta sección se hace referencia a los cheques especiales. El primer cheque especial que vamos a ver es el cheque cruzado. Este se caracteriza porque el girador o tenedor puede suscribir en el anverso de este 2 líneas diagonales. Este cheque podrá ser cobrado en un solo banco. También se hace referencia al cruzamiento especial y el cruzamiento general. En el caso del cruzamiento especial, el nombre de un banco estará suscrito en medio de las 2 líneas, y esto significa que el cheque podrá ser cobrado únicamente en esa entidad financiera. En el caso del cruzamiento general, va a haber un espacio en blanco entre las 2 líneas, por lo tanto este cheque podrá ser cobrado en cualquier banco. También se tiene la prohibición de borrar. No se puede borrar ni tachar el cruzamiento ni el nombre del banco. En el artículo 626 tenemos el cheque para bono en cuenta y se lo suele usar con el fin de evitar el cobro del dinero en efectivo, porque como su nombre lo dice, este cheque va a poder ser cobrado o depositado en una cuenta bancaria. El mismo artículo indica que no se puede borrar ni tachar la frase para bono en cuenta u otras similares. En el caso de que el tenedor de un cheque no tuviese una cuenta y el banco se rehusase a abrirla, el cobro del cheque le va a ser negado.
El cheque de caja está en el artículo 627. Este podrá ser emitido únicamente por entidades financieras y se caracteriza por ser no negociable, es decir, intransferible. Este cheque tiene la capacidad de ser depositado en una cuenta bancaria. En el artículo 628 se ve la responsabilidad de un banco cuando no cumple con los artículos 623 y 626. En este caso, cometería un pago irregular. En el artículo 629 se tiene el cheque certificado. El girador de un cheque puede exigir al banco la certificación de que cuenta con los fondos suficientes para poder pagar el cheque. Una certificación se puede ver mediante las frases visado, visto bueno o certificado. Un cheque certificado no puede ser parcial y tampoco se puede dar en el caso de un cheque al portador. También existe la responsabilidad del banco frente al tenedor del cheque, porque esta entidad financiera estaría asegurando que el girador cuenta con los fondos suficientes para hacer el pago oportuno. Además, se tiene que considerar la irrevocabilidad de la certificación. El banco lo que va a hacer es apartar el dinero que corresponde al pago del cheque durante el plazo de presentación de este y no se va a poder revocar la certificación. En el artículo 632 se tiene a los cheques de viajero. Estos podrán ser emitidos únicamente por las entidades financieras autorizadas y podrán ser cobrados en el establecimiento principal del banco girador, en sus sucursales o en corresponsales. Los corresponsales vienen a ser entidades financieras que tienen convenios con el banco emisor, ya sea estén en territorio nacional o en territorio extranjero. La negociación de cheques de viajero, que está en el artículo 633, indica que un cheque viajero debe ser firmado 2 veces por el tenedor de este, una vez cuando lo recibe y la segunda cuando lo cobra. Aquella persona que vaya a pagar el cheque viajero debe asegurarse de comparar estas 2 firmas para que realmente sepa que las firmas son auténticas y son del tenedor. El artículo 634 indica que todas las disposiciones vistas en este capítulo son aplicables al cheque de viajero. En el artículo 635 también se dice que el banco emisor debe proporcionar al beneficiario del cheque una lista de las sucursales y corresponsales en el que el cheque puede ser cobrado. El artículo 636 señala la responsabilidad en caso de no pago. El beneficiario puede apersonarse al banco a exigir la devolución de su importe y también el pago de indemnización por daños y prejuicios. El artículo 637 indica que cuando los corresponsales pongan en circulación los cheques de viajero, automáticamente se convierten en los avalistas del banco emisor. El artículo 638 habla acerca de la prescripción, del término de prescripción de acciones. La prescripción de acciones se refiere a la pérdida del derecho de ejercer alguna acción legal. En el caso de que se tenga una demanda o reclamo ante el banco emisor, se tiene un periodo de 10 años para hacerlo. Cuando se tratase de un corresponsal, se tiene únicamente 5 años. El último tipo de cheques que vamos a ver es aquel que tiene un talón. La parte del talón tiene que ser firmado cuando se realice el cobre del cheque y se caracteriza por ser no negociable. En la quinta sección tenemos las acciones y sanciones penales. El artículo 640 titula Sanciones al girador e indica: incurre en las sanciones del Código Penal aquella persona que haya emitido cheques aun sabiendo que no tendría la capacidad para pagarlos, ya sea por alguna de las siguientes 5 razones. La primera es no haber sido autorizado para girar cheques. La segunda, falta o insuficiencia de fondos. La tercera, haber dispuesto de los fondos disponibles después de haber girado el cheque y antes del plazo de presentación de este. La cuarta razón puede ser por clausura o una cuenta cerrada. Y la quinta